Preparo este vídeo para explicaros qué es esto, ¿vale? Esta barra negra que veis por debajo del coche. Muchos de vosotros me habéis preguntado que por qué llevo esta barra antiempotramiento si el Defender no necesita una barra antiempotramiento. Primer tema, el Defender original no necesita una barra antiempotramiento porque está homologado con su altura. ¿Cuándo se necesita? Vamos primero a ver, ¿cuándo se necesita una barra antiempotramiento? Una barra antiempotramiento se necesita cuando la altura del coche, ya veremos luego a medida desde dónde, en función de los ingenieros son 10 centímetros, menos centímetros. Yo voy a hablar de mi experiencia. Mi experiencia es que me la midieron desde la parte de fuera del coche, la más externa. Bueno, si esa altura supera el 0,55 metros o 55 centímetros, hay que poner una barra antiempotramiento. El coche no puede superar los 55 centímetros de altura, el agujero, digamos, el vano que queda debajo del coche. Es por eso que tengo esta barra antiempotramiento. ¿El Defender necesita barra antiempotramiento? No. El Defender original, tal y como salió homologado de fábrica, no necesita barra antiempotramiento, porque está homologado así. ¿Cuándo necesito barra antiempotramiento? Básicamente y en la práctica, cuando cambio alguno de los elementos de suspensión, no poniendo originales Land Rover, muelles o amortiguadores. Ya os contaré en otro vídeo las modificaciones y las implementaciones que le hemos hecho a este coche, los chuches que le he comprado y le he puesto. Y en base a eso he modificado suspensión, amortiguadores que no son de la fábrica, no son homologados de la marca, y muelles. Y al subir los muelles hemos subido 3 centímetros y sale el tema de la barra antiempotramiento, de la altura trasera del coche. Yo creo que el Defender, este en concreto, superaba ya los 55 centímetros, pero como en su momento había sido homologado tal y con la altura original y sin barra antiempotramiento, no hace falta poner barra antiempotramiento. Bien, explicado esto, os voy a contar la barra antiempotramiento que he puesto. Esta barra antiempotramiento tiene que cumplir unas características que son más o menos estas. Tiene que tener 10 centímetros, tiene que abarcar todo lo ancho del coche. Básicamente ese es el tema, ¿no? Entonces, lo primero tema que nos surge. Joder, ¿para qué voy a subir el coche 3 centímetros para ganar altura y ángulos de ataque y ángulo de salida, sobre todo, en este caso, si luego le tengo que poner una barra antiempotramiento? La verdad es que primero hicimos las subidas y luego vino la imperiosa necesidad de poner la barra antiempotramiento. Había que solucionarlo de alguna manera. Entonces a mí se me ocurrió esta forma de hacerlo. Hablando con un cliente mío de un tema completamente distinto, dije, coño, ¿y por qué no hacemos una barra antiempotramiento que sea, vamos a decir, modulable y que cuando yo salga al monte no tenga los efectos de la barra antiempotramiento? Dándole vueltas a la cabeza, se me ocurrió esta idea. Esto, junto con otro cliente, desarrollamos esta versión. Entonces, partiendo de la base de que en situación de carretera la barra antiempotramiento tiene que ir así, ideamos qué pasaba cuando iba al monte. Bueno, mirando un poco la normativa de tráfico de las homologaciones, las normas de la ITV, vimos que se podía homologar unos reposapiés traseros. Entonces, al final esta está homologada como legalizada como barra antiempotramiento. Pero ahí dándole vueltas dije, bueno, voy a hacer una barra antiempotramiento que cuando vaya en situación de carretera funcione de barra antiempotramiento y cuando esté de camping o esté en el monte pueda funcionar de reposapiés y me deje el ángulo de salida intacto y con la ventaja de los 3 centímetros o más que se han ganado subiendo con muelles. El sistema es sencillísimo. Consta, aquí veréis, de unas anclajes, digamos, usando los propios agujeros del Defender, de la base trasera del Defender, pero lo hemos hecho movible. Hemos puesto aquí 2 pestañas con
2 pasadores de tornillo. Pero es tan fácil como lo siguiente. Paro, como estamos ahora, estamos acampados. Yo aquí, este bulón que hemos puesto con un pasador de seguridad, lo suelto y lo saco, el tornillo. Me guardo esto en el bolsillo. En el siguiente punto, aquí, vuelvo a hacer lo mismo. Meto el tornillo, sacamos el bulón, que diga el gancho de seguridad, y sacamos el bulón. Vale. Levanto la barra antiempotramiento hasta la vertical. Está un poco duro porque estos tornillos, aunque tienen tuerca antideslizamientos, los he puesto yo, digamos, prietos a la fuerza para que no vaya bailando. Bien, entonces, ¿qué haríamos? Meteríamos por aquí el tornillo, aseguro el anclaje de seguridad, metemos el otro tornillo aquí, que encaje bien, y ya tengo un reposapiés. Un reposapiés que no sobresale de la anchura de la rueda, que si abro la puerta queda la entrada y yo me puedo subir, sentar aquí o poner las cajas. Cierro. En la ITV le expliqué esto y el ingeniero me dijo que a él, que se pudiera sacar, quitar, poner, subir, bajar, no le importaba nada, que él solo quería ver la barra antiempotramiento en situación de marcha. Pues en situación de marcha es tan fácil como volver a quitar las anillas en uno y en el otro lado, ponerlo en vertical, como os digo, ponerlo en vertical, meter otra vez el tornillo, volver a pasar este, no sé cómo se llama, esto de seguridad, y ya tengo otra vez. Y ya habéis visto cómo en un periquete tengo puesto el subida y bajada, la barra antiempotramiento, y estoy otra vez en situación de circulación. Para mí ha sido una gran solución. Pasamos la ITV. Tengo además, he descubierto un reposacajas, un asiento, algo sobre lo que apoyar, lo que sea. En su caso, incluso un escalón para subir aquí arriba, por ejemplo, o dentro, y ha sido todo un descubrimiento. Cumplimos la normativa y sacamos beneficio. Esta es mi idea, esta es mi implementación, y ¿qué queréis que os diga? Compartirlo con vosotros, simple y llanamente. Cualquier pregunta me lo dejáis en los comentarios, vamos hablando, cumple la normativa de anchura y de todo, y creo que es una buena solución a llevar una barra antiempotramiento bien aquí fuera, bien dentro, 10 centímetros, 20 centímetros adentro, cada uno en función, luego cada ingeniero, en fin, ya sabéis cómo funciona esto de la ITV, se saca cuartos. Pues te dirá cómo hacerlo, cómo no hacerlo, y esta es mi solución. Espero que os guste. Voy a ver si os saco alguna imagen. Si la he sacado, de hecho, ya os las habré metido por el vídeo. Alguna imagen un poquito más de cerca del sistema. Y esto es lo que hay. Bueno, ya como os he dicho antes, os mostraré y os enseñaré en otro vídeo qué otras mejoras, bueno, qué otras chucherías le hemos puesto al Defender. Sigue siendo un Defender, pero mucho más capaz. Lo hemos probado y anda de maravilla. 1, 2, 3. Joder, que de polvo. Bueno, pues eso, que lo hemos probado y anda de maravilla. Creo que es una solución. Si alguno tenéis interés en esta solución, escribidme en los comentarios y bueno, podemos hacer algo. Yo creo que se puede repetir y se puede fabricar.
Yo en principio he pasado la ITV, estoy con la ITV. Está legalizada, cumple las normativas y no me han puesto ninguna pega. Venga, seguimos.